Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la guía de preparación para el examen general a admisión a la BOAP. Entonces, obviamente estaba enfocado en nivel superior, es decir, el EGA 1. Entonces, veremos cómo acepta el público este contenido, si les gusta, si les es de utilidad, seguiremos subiendo lo demás. El día de hoy vamos a iniciar con la prueba diagnóstica o la evaluación diagnóstica de la parte de matemáticas, ¿vale? Entonces esta prueba diagnóstica consta de 10 ejercicios. Entonces vamos a resolver a continuación estos 10 ejercicios para tratar de ver cómo se soluciona, cómo se resuelve, entre otras cosas. Entonces comencemos. Comenzamos con este primer ejercicio que nos dice el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 150 y de 180 es... Para los que no tengan conocimiento, MCM significa mínimo común múltiplo. MCD significa máximo común divisor. Entonces vamos ahorita a ver cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Paso número 1. Hay que recordar a nuestros números primos, porque son muy importantes al momento de estar resolviendo este tipo de ejercicios o este tipo de operaciones. Entonces vamos a escribir primero a nuestros números primos. Los números primos, pues obviamente desde el más pequeño es el 2, posteriormente sigue el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente, ¿vale? Así sucesivamente. Entonces, vamos a iniciar con estos números. Entonces, para empezar, viendo cómo voy a obtener el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo simplemente lo vamos a ir desglosando con base a esto, pero ahorita lo vamos a realizar para que tengan un mejor entendimiento. Entonces vamos a colocar a los números a 150 y a 180. Colocamos de esta forma. Ahora sí, de este lado yo voy a ir dividiéndolo entre cada uno de los números primos de acuerdo a cuántas veces se pueda dividir. Con que alguno de los dos sea divisible, yo voy a poder ocupar ese número primo. Con que alguno de los dos sea divisible. Entonces, vamos a ver. 150, ¿tendrá mitad exacta? Sí, ¿verdad? Todos sabemos que 150 sí tiene mitad exacta. Entonces, como sabemos que sí tiene mitad exacta, entonces automáticamente yo puedo usar al número primo más pequeño. Entonces me voy con el 2. Entonces vamos a ver. Si en dado caso alguno de estos dos números no llegara a tener mitad exacta o no se llegara a poder dividir entre 2 porque me da un número con punto decimal, no se preocupen. Solamente lo único que vamos a hacer con ese número es que simplemente se va a bajar. Entonces vamos a empezar. 150, ¿tendrá mitad exacta? La respuesta dijimos que era que sí. La mitad de 150 es 75. Continuamos. 180, ¿tendrá mitad exacta? La respuesta es sí, que es 90. Entonces, ya usamos el número primo 2. Ahora la pregunta que muchos se hacen, ¿lo puedo volver a utilizar? La respuesta la vamos a conseguir viendo si alguno de estos dos números llega a ser divisible entre 2. Entonces, 75 no tiene mitad exacta, pero 90 sí tiene mitad exacta. Entonces, lo puedo volver a utilizar. Entonces, vuelvo a poner acá el 2 y divido. 75 entre 2, como no se puede, no tiene mitad exacta, automáticamente simplemente se baja. Pero el 90 sí tiene mitad exacta. Entonces, ese sí le voy a obtener su mitad exacta, el cual es 45. Ahora voy a ver si puedo seguir poniendo otro 2 acá, es decir, si puedo seguir dividiendo estas cantidades. Ya vimos que el 75 no lo divide el 2, pero el 45, como podemos darnos cuenta, tampoco va a dividirse entre 2. ¿Por qué? Porque no me da un número entero. Entonces, por esa razón, ya no puedo utilizar al 2. Me voy con mi siguiente número primo a ver si sirve. Entonces, voy con el número primo 3. 75 o 45, alguno de los dos, ¿será divisible entre 3? Y la respuesta es que sí. Entonces, dado que sí, yo puedo utilizar ahora mi número primo 3. Entonces, vamos a ello. 75 entre 3,
La respuesta es que me da 25. Luego, 45 entre 3, la respuesta es que me da 15. Ahora la siguiente pregunta nuevamente. ¿Alguno de estos números los puedo volver a dividir entre 3? Y la respuesta es que al 15 sí. Entonces automáticamente coloco el 3. Si muchos se están preguntando ¿por qué no volví a colocar acá el 2? La respuesta es muy simple. Una vez que yo paso de un número primo a otro, ya no se puede regresar. Ya no se puede. ¿Vale? Eso ya es incorrecto. Entonces solamente se puede avanzar, pero no se puede regresar. Entonces por esa razón yo continúo con el número primo 3. Posteriormente vamos a continuar. Entonces dijimos que el 15 era divisible entre 3 y me daba 5. Mientras que el 25 no, entonces se bajaba tal y cual. Continuando, ¿alguno de estos dos números serán divisibles entre 3? La respuesta es que no. Ya ninguno de esos dos números es divisible entre 3. Entonces ya no me sirve el número primo 3. Me voy con el siguiente. El siguiente número primo es el 5. Entonces, ¿alguno de estos dos números será divisible entre 5? Y la respuesta es que sí. Ambos son múltiplos de 5. Entonces yo puedo dividir entre 5 y me va a dar que en la primera parte me va a dar 1 y en la segunda parte me va a dar 5. Continúo. ¿Podré volver a utilizar el número 5? Pues vamos a ver. ¿Alguno de estos dos números es divisible entre 5? Y la respuesta es que sí, pues el mismo 5. Entonces puedo volver a colocar yo el número 5 y me va a dar que acá va a ser 1, porque 5 entre 5 es 1. Y este 1, como no lo puedo volver a dividir entre 5, simplemente lo bajo. Y me quedaría como 1 y 1. Ahora sí, una vez que yo siempre tenga puros unos en la parte del, ahora sí que del residuo, entonces lo que yo estoy teniendo es lo siguiente. Significa que yo ya terminé con la descomposición. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar a cada uno de estos números para poder obtener el resultado del mínimo común múltiplo. Entonces vamos a ello. Entonces vamos a poner que el mínimo común múltiplo va a ser igual al producto de 2 por 2, por 3, por 3, por 5 y por 5. Y ese resultado me da la cantidad de 900. Entonces 900 es mi mínimo común múltiplo. Ahora me voy a ir con mi máximo común divisor. Para máximo común divisor vamos a escribir nuevamente al número 150 y al número 180. Posteriormente volvemos a colocar nuestras líneas. Entonces, ahora sí. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre máximo común divisor y mínimo común múltiplo? Bueno, la diferencia es que en máximo común divisor, cada uno de estos números primos que yo voy a colocar del lado derecho, forzosamente debe de poder dividir a ambos números. Si solo llega a poder dividir a uno y al otro no, automáticamente ese número primo ya no nos sirve. A fuerza debe de dividir a ambos números, si no, no nos sirve. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, empezamos. Ambos sabemos que tienen mitad, entonces podemos utilizar al número primo 2. Entonces, esto lo que me va a decir es que la mitad de 150 es 75, mientras que la mitad de 180 es 90. Continúo. ¿Podré volver a sacarles mitad? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque 75 no tiene mitad exacta, aunque 90 lo tenga. Recordemos que ahorita no estamos en mínimo común múltiplo, sino en máximo común divisor. Entonces, por esa razón, yo no puedo volver a dividirlo entre 2. Entonces, me voy con mi siguiente número primo, que es el 3. ¿75 será divisible entre 3? La respuesta es que sí. 90 será divisible entre 3 y la respuesta nuevamente es sí. Entonces, vamos a poner a nuestro número primo 3 y vamos a dividir. Entonces vamos a tener 75 entre 3. La respuesta es que me va a dar, que es 25. Luego 90 entre 3. La respuesta que me da es que es 30. Continúo.
Ahora tengo que ver si nuevamente estos dos números son divisibles entre 3. Y como podemos darnos cuenta, ya no son divisibles entre 3. Entonces significa que voy a siguiente número primo. El siguiente número primo dijimos que era el 5. Entonces, como podemos ver, estos dos números son múltiplos de 5. Entonces yo puedo automáticamente obtener cuánto vale. Entonces vamos a poner 5. 25 entre 5 me va a dar 5. 30 entre 5 me va a dar 6. Ahora, ¿qué pasa? Podré volver a colocar al 5. Va a poder dividir este 5, pero este 6 ya no. Entonces, por esa razón, ya no puedo continuar. Y si trato de hacerlo con el 7, el 11, etcétera, como podemos ver, ya son números mayores a los que tenemos acá abajo. Por lo tanto, significa que ya terminamos con la descomposición. Entonces, ¿quién va a ser el máximo común divisor? Entonces, colocamos que el máximo común divisor va a ser igual al producto de estos numeritos primos que están en la derecha. Entonces, vamos a obtenerlo 2 por 3 y luego lo que me dé por 5. 2 por 3, pues sabemos que es 6. 6 por 5, 30. Entonces me da que el máximo común divisor es 30. Y con esto nosotros terminamos y podemos nosotros marcar o deducir que la respuesta correcta es el inciso D. Entonces, con eso nosotros terminamos este primer ejercicio. Y una nota muy importante. Desde el momento en que nosotros dedujimos que el mínimo común múltiplo era 900, podemos fijarnos en las respuestas. Y el único que tiene que el mínimo común múltiplo es 900 es el inciso D. Entonces, automáticamente desde ahí ya podemos seleccionar nuestra respuesta correcta. Entonces, ¿y eso qué nos va a ahorrar? Ahorrar obtener el máximo común divisor. ¿Vale? Entonces, siempre hay que estar al pendiente de cada uno de los procedimientos que estamos realizando. ¿O qué pasa de otra forma? Si nosotros hubiéramos ido primero con el máximo común divisor, ahí la duda que nos mete es o será el inciso A o será el inciso D, porque ambos tienen que el máximo común divisor es 30, pero no sé cuánto es el mínimo común múltiplo. Entonces, por esa razón, siempre hay que respetar de acuerdo al ejercicio que nos estén pidiendo. Y con esto terminaríamos el primer ejercicio. Ahora veamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice la simplificación de la expresión y aparece una expresión donde podemos nosotros apreciar que hay paréntesis, corchetes, fracciones, raíces, sumas, restas, potencias, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Para nosotros poder solucionar esto, hay que tener en cuenta siempre presente lo de la jerarquía de operaciones, ¿vale? Eso es lo primero que nosotros tenemos que resolver, la jerarquía de operaciones. Entonces, vamos a empezar resolviendo lo que está dentro de estos corchetes. Y dentro de esos corchetes aparecen unos paréntesis, ¿vale? Entonces, esos paréntesis que aparecen ahí son los que nosotros vamos a comenzar resolviendo. Entonces, comenzamos. Voy a empezar copiando la operación que aparece ahí para que no tengamos dificultades. Entonces, 2 enteros menos 1/3, yo lo puedo ver como el resultado de esa operación es 5/3. ¿Vale? El resultado de esa operación es 5/3. Entonces, continuando. Luego, recordemos que viene una multiplicación. Eso está multiplicado por 4/3. Más, ahora voy a resolver lo que aparece acá. Un entero más 2/3. Entonces, un entero más 2/3 es lo mismo a que yo tenga 5/3. Entonces, esto es lo que tengo. Y posteriormente esto entre 1/4, que es lo que aparece. Luego de esto viene todo esto que está dividido entre la raíz cuadrada de ¿quién? Ahorita vamos a ver. Dice entre la raíz cuadrada de 10 menos 8 elevado al cuadrado. Entonces, hasta acá es donde vamos. Continuamos. Ahora, esta parte, ocupando la jerarquía de operaciones, luego de los paréntesis que resolvimos, luego viene que si no hay raíces y potencias dentro de lo que estamos resolviendo,
vamos a proseguir a pasar con multiplicaciones y divisiones. Entonces, vamos a resolver primero esta multiplicación de 5 tercios por 4 tercios. Entonces, lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. Vamos a obtener que este resultado lo que me va a dar es lo siguiente. Me va a dar que 20 novenos más... Ahora voy a realizar esta división. Recordemos que para realizar la división es por productos cruzados. 5 por 4 va en el numerador y me quedaría como 20. Sobre 3 por 1 que me queda 3. Entonces yo ya resolví esa operación. Y finalmente lo que sigue todo esto entre la raíz cuadrada de 10 menos 8 elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces continuamos. Ahora vamos a resolver esta operación que aparece acá adentro. Pero para nosotros facilitarnos demasiado el trabajo de estar resolviendo cada una de esas operaciones, recordemos que hay dos tipos de suma de fracciones. Una, cuando tienen diferentes denominadores, que es como en este caso, pero hay otra, que es la más fácil, cuando tienen el mismo denominador. Entonces, cuando tienen el mismo denominador, recordemos que lo único con lo que trabajamos es con los numeradores. Entonces vamos a ver si nosotros podemos llegar a hacer eso. ¿Pero cómo? ¿Por cuánto yo tendría que multiplicar al 3 para que me diera 9? Pues como sabemos, por un 3, ¿verdad? Pero hay una propiedad de las fracciones que si yo multiplico el denominador por un número, también tengo que multiplicar al numerador por el mismo número. Entonces, si yo multiplico por 3 al denominador, también tengo que multiplicar por 3 al numerador. Entonces voy a aplicar ese proceso y me va a quedar lo siguiente. Entonces vámonos a ello. El 20 novenos lo mantengo. Entonces voy a poner 20 sobre 9. Continúo más. Ahora voy a multiplicar 20 por 3, me da 60. Luego 3 por 3 me da 9. Entonces ya multipliqué todo eso y como podemos observar, ahora tenemos el mismo denominador. Entonces podemos aplicar lo de la suma, ¿vale? Entonces lo demás, mientras lo seguimos dejando de forma como lo teníamos. Entonces vamos a poner que acá es 10 menos 8 elevado al cuadrado. Entonces 20 novenos más 60 novenos, lo que me va a dar el resultado ahí es que va a ser 80 sobre 9. Eso es lo que tengo yo acá como resultado. Pero esto, ahora al momento de que yo lo divida, ¿entre quién? Ahora voy a solucionar la parte derecha que es la raíz. En la parte de la raíz lo que tengo que solucionar es lo siguiente. Entonces voy a poner la raíz cuadrada, pero ¿cuánto va a ser lo que me da de resultado lo que está dentro del paréntesis? Es decir, yo tengo que restar 10 menos 8. Entonces al momento de restar 10 menos 8 lo que me va a quedar es 2. Y ese 2 va a estar elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué sigue? Como podemos observar, recordemos que hay una propiedad de los racionales que cuando tienen el mismo índice y está elevada a la misma potencia, yo lo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque es su inverso. Entonces, vamos a cancelar este 2, esta potencia 2 con la raíz cuadrada. Entonces, lo que yo voy a obtener como resultado va a ser lo siguiente. Yo voy a llegar a que tengo 80 novenos entre 2. Continuando, ahora ¿cómo voy a solucionar esto? Al 2 por conveniencia yo le puedo poner un denominador 1. Entonces recordemos que esto se hace por productos cruzados. 80 por 1 me queda como 80. Sobre 9 por 2 que me queda como 18. Pero ahora, esta fracción que me acaba de resultar, como podemos ver, no aparece ninguna de estas respuestas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a simplificarlo. ¿Cómo lo voy a simplificar? Voy a ver si tiene mitad y si tiene mitad. Y como sabemos, la mitad de 80 es 40 y la mitad de 18 es 9. Y por esto, la respuesta correcta en nuestro ejercicio la marcamos y como podemos darnos cuenta es el inciso A.
Ahora pasemos a ver cómo vamos a resolver el ejercicio número 3, en donde dice que el valor numérico de esta expresión que nos están pidiendo. Entonces yo tengo que tratar de reducir esta expresión y vamos a ver cómo la vamos a hacer. Bueno, entonces a mí la expresión que me están pidiendo es 4 a la 1 medio más la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces con esto es lo que yo tengo que reducir para poder encontrar la respuesta. Entonces vamos a recordar una de las propiedades más importantes que vamos a utilizar para poder resolver este tipo de ejercicios. Es el de las propiedades o leyes de los exponentes, que nosotros conocemos normalmente así, y leyes de los radicales. Entonces eso es lo que tenemos que poner ahora sí que en práctica. Hay una propiedad que nos dice que si yo tengo algo de la forma a la m sobre n, esto yo lo puedo escribir como una raíz, donde el índice de la raíz va a quedar de la siguiente forma. Va a ser, el índice va a ser n y dentro del radicando va a quedar a la m. Entonces esto va a ser lo que nosotros vamos a utilizar para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces vámonos ahí. La parte de 4 elevado a la 1 medio es lo mismo a que yo lo pueda ver como la raíz cuadrada de 4. Entonces vamos a ver. Esto lo voy a reescribir. Voy a reescribirlo como la raíz cuadrada de 4 más la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Posteriormente, ahora lo que tengo que hacer es resolver cada uno de los cuadrados de estos números. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La raíz cuadrada de 4, como sabemos, es 2. Entonces va a ser 2 más la raíz cuadrada. 4 al cuadrado, recordemos que es 16 porque es 4 por 4, más 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, lo que me daría 9. Finalmente, esto me dice que es 2 más la raíz cuadrada. 16 más 9 me da la cantidad de 25. Entonces lo que tengo que obtener ahora es la raíz cuadrada de 25. Sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces vamos a tener 2 más 5. Esto lo que me da como resultado es 7. Entonces mi resultado final que estoy buscando es 7. Y con esto marco el inciso B, que es mi inciso correcto. A continuación veamos el ejercicio 4, en donde en el ejercicio 4 lo que nos están pidiendo es la simplificación de 3 raíz de 18 menos 2 raíz de 12 más raíz de 32. Entonces yo tengo que reducir cada una de estas raíces para tratar de llegar a alguno de los resultados que se están mostrando. Entonces, ¿cómo vamos a partir? Bueno, entonces vamos a partir escribiendo lo que tenemos que resolver. Entonces, tengo 3 por la raíz cuadrada de 18 menos 2 por la raíz cuadrada de 12 más la raíz cuadrada de 32. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer para este tipo de casos es tratar de ver cómo lo podemos nosotros realizar o qué podemos hacer, ¿vale? Entonces, por conveniencia, yo puedo ver, por ejemplo, que 3 raíz cuadrada de 18 yo lo puedo ver como algo de esta forma. Entonces, tengo que puede ser vista como 9 por 2 menos 2. La raíz cuadrada de 12 yo la puedo ver por conveniencia como 4 por 3. Y por último, yo puedo ver que la raíz cuadrada de 32, en esa parte, esta última con el 32, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una descomposición de esta forma. Entonces coloco al 32, luego posteriormente coloco las dos líneas, como si fuéramos a obtener, como en el ejercicio 1, el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a obtener la descomposición de este número. Entonces empezamos con el número primo más pequeño, que es el 2. La mitad de 32, como sabemos, es 16. Posteriormente 16 tiene mitad y es 8. Posteriormente 8 tiene mitad y es 4. Posteriormente 4 tiene mitad, es 2. Y 2 tiene mitad, que es 1. Y hasta acá terminó la descomposición. Ahora recordemos que yo tengo que multiplicar todos estos números, pero al multiplicarlos es lo mismo que yo lo vea como 2 elevado a la quinta potencia. Entonces, lo que yo voy a tener a continuación es que voy a estar calculando la raíz cuadrada de 2 a la quinta potencia.
Entonces, ahora sí, hay una propiedad que es de los radicales, que si dentro del radical se está llevando a cabo una multiplicación, como lo que podemos observar en este caso y en este caso, yo puedo separarlo en simplemente dos raíces, como lo vamos a hacer a continuación. Entonces quedaría acá como 3, que multiplica a la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 2. Voy a poner un puntito que indica la multiplicación. Continuamos, menos 2, que va a ocupar ahora la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 3. Nuevamente pongo el puntito que representa el producto. Ahora, esta parte, lo que yo voy a hacer es por conveniencia. ¿Qué propiedad voy a utilizar? La propiedad que voy a utilizar es la siguiente. Que si yo tengo, entonces lo vamos a escribir ahorita del lado izquierdo. Si yo tengo la propiedad de que a a la m que multiplica a la n, esto va a ser igual a la suma de las potencias mientras que se mantiene la base, es decir, a la m más n. Entonces, utilizando esta propiedad, yo voy a reescribir lo que está acá dentro del paréntesis. ¿Por qué? Por conveniencia. Entonces, yo lo puedo ver como ¿quién? Yo lo puedo ver como más la raíz cuadrada de ¿quién? Pues yo lo voy a ver como la raíz cuadrada de 2 a la cuarta por 2. Recordemos que este 2 que está solito tiene un exponente, aunque no aparezca. Es el exponente 1. Entonces, por esa razón. Entonces, esta parte continuando, yo la puedo seguir resolviendo. ¿Cómo? Vamos a continuar. Entonces, va a ser 3. La raíz cuadrada de 9, como ya sabemos cuánto es, sabemos que es 3. Entonces, va a ser 3 por 3. Luego, la raíz cuadrada de 2. Esa la dejamos indicada, ¿por qué? Porque recordemos que la raíz cuadrada de 2 no es exacta. Entonces, por esa razón, simplemente la dejamos indicada. Continuamos. Entonces, vamos a poner ahora menos 2, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de 4. Pero la raíz cuadrada de 4 es exacta. Recordemos que es 2. Entonces, colocamos el 2. Y la raíz cuadrada de 3, como no es exacta, la mantenemos. Y la dejamos de esta forma. Posteriormente, continuamos. Más, ahora nuevamente acá, en esta parte, lo que voy a aplicar es esta propiedad que dijimos. Esa es la propiedad que nuevamente voy a estar aplicando. Pero, aparte de que esa la voy a estar aplicando, voy a checar también la propiedad que vimos hace un momento en el anterior ejercicio. Es decir, la propiedad que yo tengo, que si yo tengo que es a la m sobre n, esto yo lo puedo ver como la raíz cuadrada de a la m con índice n, ¿vale? Bueno, entonces, aparte de estas dos propiedades, recordemos que podemos nosotros separar siempre y cuando haya la operación o exista la operación que estamos realizando, que es multiplicación. Entonces, yo puedo ver esta parte como la raíz cuadrada de ¿quién? De 2 a la cuarta por la raíz cuadrada de 2. Entonces, continuamos. Ahora sí, vamos a ver. Ahora lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener que realizar la multiplicación 3 por 3, que me da 9. Entonces, de esta parte quedaría como 9 por la raíz cuadrada de 2. Luego, menos, posteriormente 2 por 2 me da 4. Y la raíz cuadrada de 3 se deja indicada, es decir, por la raíz cuadrada de 3. Ahora, en esta parte es donde yo voy a empezar a utilizar esta formulita que tenemos acá. O esta propiedad o esta ley. Entonces, recuerden que esta raíz pues es al cuadrado. Entonces lo que me quedaría es que va a ser 4 sobre 2. Pero 4 sobre 2 es 2. Entonces quedaría indicada como más 2 al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada de 2. Entonces, para los que tengan dudas, ¿qué hice en esta parte? Recordemos que yo tengo la raíz cuadrada de 2 a la cuarta. Es decir, acá hay un índice 2. Entonces, esto, aplicando la propiedad que mencioné con anterioridad, es lo mismo que lo vea como 2 a la 4 sobre 2. Y esto es igual a 2 al cuadrado.
Y esto es lo que estoy utilizando en esta parte. Muy bien, continuemos. Entonces, yo voy a tener finalmente que es 9 por la raíz cuadrada de 2 menos 4 por la raíz cuadrada de 3 más 2 elevado al cuadrado, recordemos que es 4. 4 raíz cuadrada de 2. Y por último, vamos a reducir las que tengan raíz de 2. Entonces vamos a ver, 9 más 4, eso me va a dar que va a ser 13 por la raíz cuadrada de 2. Y por último, este menos 4 raíz de 3, como no hay otro número que lo sume o que lo reste, simplemente lo bajamos como menos 4 raíz cuadrada de 3. Y ahora sí, buscamos este resultado que nosotros obtuvimos en esta parte de abajo, que es nuestro resultado final, ahora sí que en las respuestas que aparecen dependiendo en el examen. Entonces, en este caso, nuestra respuesta correcta sería el inciso D, que sería 13 raíz de 2 menos 4 raíz de 3. Y con esto terminamos este ejercicio. Ahora sí, vámonos con el ejercicio número 5, que es el que ahorita nos interesa. Entonces nos dan una expresión que es 3 a la menos 1 por 2 a la 1 cuarto sobre 3 a la menos 2 por 2 a la 1 medio. Y todo eso está elevado a una potencia negativa que es menos 2. Entonces vamos a iniciar viendo qué o cómo le vamos a hacer nosotros para tratar de ver o cómo resolver este ejercicio. Entonces, paso número 1. Vamos a aplicar acá, es muy importante, muy importante tener presente las leyes de los exponentes, ¿de acuerdo? Entonces, si por alguna razón no tienes esas leyes, si por alguna razón no te las sabes, no hay ningún problema, te invito a que me mandes un mensajito y yo con mucho gusto te comparto cuáles son las leyes, te comparto algún material didáctico que te pueda apoyar. Bueno, mientras tanto continuamos. Entonces vamos a ver. Entonces yo tengo lo siguiente. Sabemos que existe una propiedad de las leyes de los exponentes que nos dice lo siguiente, que si yo tengo a a la m sobre a a la n, entonces lo que va a pasar con los exponentes es que simplemente se van a restar, es decir, va a quedar como a a la m menos n, ¿vale? Entonces esta propiedad es muy importante porque es la que vamos a estar utilizando. Empezamos por ejemplo con el 3, ¿qué va a estar pasando con el 3? Entonces, como ambos tienen la misma base, vamos a iniciar simplemente trabajando con esa parte. Entonces vamos a poner que va a ser 3 a la menos 1 menos a la menos 2. ¿Por qué? Porque yo lo estoy considerando que tienen esta forma. ¿Quién ocuparía el lugar de a? Lo ocuparía el 3. Y ya el exponente pues es el que tiene cada uno. En el numerador tiene menos 1 y el denominador tiene menos 2. Entonces por esa razón al sustituir acá queda como menos 1, luego menos y luego el menos 2 que está aplicándose en cada uno. Posteriormente lo mismo vamos a hacer con el 2. ¿Y el 2 cómo me va a quedar? El 2 me va a quedar como 2 a la 1 cuarto menos 1 medio. De esta forma. Y de esta forma lo que yo voy a tener es lo siguiente. Voy a tener en la primera parte que va a ser 3 menos 1. Ahora, esta parte se va a multiplicar los signos. Menos por menos va a quedar como más y me va a quedar como menos 1 más 2. Posteriormente, continuando, me va a quedar 2. Ahora, yo tengo que obtener cuál va a ser el resultado de 1 cuarto menos 1 medio. Pero recordemos que 1 medio es lo mismo a que yo tenga 2 cuartos. Entonces 1 cuarto menos 1 medio es menos 1 cuarto. ¿Vale? Eso es ya hasta acá, eso es lo que llevamos. Posteriormente, ¿qué sigue? Vamos a ver o vamos a continuar resolviendo. Entonces, ahora tenemos 3. ¿Cuánto es menos 1 más 2? Sabemos que es 1 positivo. Esto que multiplica a 2 a la menos 1 cuarto. ¿Vale? Ahora, otra propiedad muy importante que tenemos y que hay que tener siempre presente también es la siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo un exponente negativo? Entonces ahí vamos a utilizar la propiedad que nos dice lo siguiente. Si yo tengo a la menos n, esto es lo mismo que yo lo vea como 1 sobre a la n.
Entonces la propiedad que voy a utilizar. Entonces me va a quedar como 3. 3 elevado a la 1, pues es 3. Entonces por eso ya no le pongo el exponente 1. Ese 3 está siendo multiplicado por 2 a la menos 1/4. Pero en lugar de verlo de esa forma, yo lo puedo ver como 1 sobre 2 elevado a la 1/4. De esta forma. Entonces, al momento de realizar la multiplicación 3 por 1 sobre 2 a la 1/4, lo que me va a quedar es que yo voy a tener 3 sobre 2 a la 1/4. Y recordemos algo más, algo que se nos está olvidando. Recordemos que hasta acá lo que nosotros estamos resolviendo es simplemente lo que está dentro del paréntesis. Todavía nos falta este menos 2. Entonces acá ya le podemos agregar esa parte que es el menos 2. Entonces le vamos a agregar acá el menos 2. Nuevamente vamos a aplicar otra vez la propiedad. Para que yo pueda pasar este exponente a positivo, lo único que se hace en este tipo de ejercicios, simplemente se cambian, ¿vale? El orden. Lo que está en el denominador pasa al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a ello. Esto lo que me va a dar es lo siguiente. Me va a dar que va a ser 2 a la 1/4 sobre 3. Y todo esto elevado al cuadrado positivo. Hasta acá eso es lo que tenemos. Entonces, nuevamente, ahora sí, ¿qué pasa? Existe otra propiedad más, que es de las leyes de los exponentes, que nos dice lo siguiente, que si yo tengo a sobre b elevado a una potencia m, esto va a ser igual a la m sobre b a la m. Entonces esta propiedad es la que voy a utilizar a continuación y lo que voy a tener es lo siguiente. Esto va a ser igual 2 a la 1/4 elevado al cuadrado sobre 3 elevado al cuadrado. Ahora vamos a ver cuánto me da a mí esta parte de este resultado, que es lo que me está interesando. Nuevamente hay otra propiedad más, que es la que voy a estar utilizando. ¿Cuál es esa propiedad? Que si yo tengo a la m, todo esto elevado a la n es igual a la m por n. Entonces, es decir, ahora yo lo que tengo que hacer es multiplicar 1/4 por 2, es lo mismo a que a mí me quede como lo siguiente. Me va a quedar 2 a la 1/2 sobre ¿quién? Sobre 3 elevado al cuadrado, que es 9. Ahora, por último, ¿qué tengo que hacer? Por último, este 2 a la 1/2, aplicando la propiedad que vimos hace ratito, que la voy a colocar ahora del lado derecho, que va a ser la de que si yo tengo a la m sobre n, esto yo lo puedo ver como una raíz. Esta propiedad. Y con esta propiedad yo puedo ver que por fin voy a colocar acá en el centro la respuesta final, que es la que voy a encontrar, que va a ser ¿quién? 2 elevado a la 1/2 es lo mismo que yo lo ponga como la raíz cuadrada de 2 sobre ¿quién? Sobre 9. Y si se dan cuenta, esta de 2 raíz cuadrada, perdón, esta que es la raíz cuadrada de 2 sobre 9, yo lo puedo ver y tratar de buscarlo en los resultados, pero en ningún resultado me aparece eso. Bueno, si en dado caso no apareciera eso, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esta pequeña... vamos a hacer ahorita esta pequeña nota, que es lo mismo a que yo lo vea como 1 sobre 9 por la raíz de 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1 por 9 me da, si yo multiplico 1 por raíz de 2 me da raíz de 2 y todo esto sobre 9. Y ahora sí, si buscamos esa respuesta, pues aparece, ¿verdad? Y con eso yo estaría asumiendo que la respuesta correcta es el inciso C. 1/9 que multiplica raíz de 2. Y con esa parte yo entonces finalmente
puedo decir que terminé con este ejercicio. Ahora veamos el ejercicio número 6. Nos dice que dada una expresión tenemos que factorizar, ahora sí que la expresión que nos presentan, que es 16x al cuadrado menos 4x menos 6. Entonces vamos a ver. Primero que nada, nosotros ya sabemos que cuando nos presentan algo en forma de factores, es decir, cuando nos presentan algo entre paréntesis de así, que está multiplicado por algo de así, ¿vale? Entonces tenemos que verlo primero. Paso número 1 que hay que ver, al momento de multiplicar los primeros dos, que es este y este, antes de los que están del signo o así, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es que el resultado de esta multiplicación nos tiene que dar el resultado del término cuadrático. Entonces, como podemos ver, 4x por 4x es lo que está en todos. Entonces significa que siempre nos va a dar 16x al cuadrado. Entonces esa parte no nos podemos guiar. Ahora vamos con la parte en donde aparece el menos 6. Recordemos que ese es el producto ahora de los de la segunda parte, los que van después del signo. Entonces ahí nosotros lo que vamos a hacer primero es tratar de identificar cuáles son los que nos sirven y cuáles no, y empezar a descartarlos para hacer este ejercicio mucho más rápido y más fácil. Empezamos con el inciso A. Más 3 por menos 2 me da menos 6, entonces para el inciso A podría llegar a ser. Luego tenemos el inciso B, menos 3 por más 2 también podría llegar a ser porque me da menos 6. Luego menos 3 por menos 2 me da más 6, entonces ahí el resultado es positivo, mientras que acá es negativo. Entonces es incorrecto, entonces automáticamente descarto el inciso C. El inciso D me da más 3 por más 2 me da más 6 y también lo puedo descartar porque me da un número positivo cuando acá se presenta un número negativo. Ahora, lo único que resta es ver cuál de estos dos que tengo acá, si es el inciso A o el inciso B el correcto. Y para hacerlo de una forma muy rápida, simplemente el desarrollarlo aplicando lo que sabemos de álgebra. Entonces vámonos a ello. Si yo tengo 4x más 3 que multiplica a 4x menos 2, vamos a empezar multiplicando. Entonces vamos a empezar 4x por 4x, 16x al cuadrado. Luego 4x por menos 2, menos 8x. Continuando, 3 por 4x es más 12x. Continuando, 3 por menos 2 es menos 6. Ahora tengo que reducir esto. Entonces lo que tengo acá es 16x al cuadrado menos 8x más 12x, eso lo que me da es más 4x menos 6. Entonces vemos si los signos cuadran, más, menos, ahí ya no cuadra, entonces significa que descartamos el inciso A, lo que me estaría diciendo que la respuesta podría ser el inciso B. Entonces mientras, antes de marcarlo así como lo acabo de hacer en este caso, siempre es muy recomendable que nosotros primero lo analicemos y primero lo revisemos, ya después lo marcamos. Entonces vamos a ello. Vamos a ver si me da 4x menos 3 por 4x más 2. Entonces vamos a ver. Sabemos que 4x por 4x me da 16x al cuadrado. Luego más 8x. Ahora menos 3 por 4x me da menos 12x. Posteriormente me da menos 6. Ahora sí, yo voy a tener 16x al cuadrado menos, ahora 8x menos 12x, aplicamos leyes de los signos y lo que nos va a dar números con signos diferentes, se restan y se mantiene el signo del número mayor. En este caso el número mayor es 12, por eso se mantiene el signo negativo. Entonces por esa razón lo que yo voy a obtener es menos 4x menos 6. Y ahora sí, como podemos darnos cuenta, este resultado es el mismo que aparece acá arriba. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. A continuación tenemos el ejercicio 7, el cual nos dice que nos dan una expresión que es a menos 1 por a más 2 menos a menos 3 por a menos 1. Nos dice cuál es el resultado de factorizar la expresión anterior. Para yo poder realizar este tipo de ejercicios es muy importante que yo tenga conocimiento de la factorización, principalmente en la de por agrupación de términos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita para tratar de checar e ir viendo cómo lo vamos a resolver, ¿vale? Entonces, comenzamos. Paso número 1, escribimos la operación o la expresión que nos están dando. Entonces va a ser a menos 1 por a más 2 menos a menos 3 por a menos 1. Ahora, paso número 1, vamos a obtener un factor
que se esté repitiendo en ambos. Es como si este simplemente fuera una operación y esta fuera otra, y el signo que los divide fuera el menos. Entonces yo voy a ver qué factor se repite en la primera y qué factor se repite en la segunda. Y como podemos darnos cuenta, ese factor va a ser a menos 1, porque a menos 1, si se dan cuenta, está multiplicando en la primera parte, pero también está multiplicando en la segunda parte. Entonces, ahí yo ya encontré un factor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los otros que restaron los voy a poner en forma de operación. ¿Cómo va a ser eso? Vámonos a ello. Yo voy a poner entre paréntesis a más 2, luego menos a menos 3. Cierro paréntesis y ahora abro otro paréntesis y pongo el factor por el que yo lo estoy factorizando, que sería a menos 1. ¿Por qué solamente 1? Porque si yo trato de desarrollar esto, lo que voy a tener a menos 1 que multiplica a más 2 me da este primer término. Luego coloco el signo menos, ahora pongo a menos 1 por a menos 3 y me da este término. Entonces, hasta acá lo único que estamos haciendo es esto. Por último, ¿qué sigue? Tengo que simplificar esta expresión que aparece acá. Entonces vamos a ello. Entonces vamos a simplificar. Entonces yo voy a tener a más 2. Ahora este signo menos va a multiplicar a cada uno de los signos que tenemos acá adentro. Entonces sería menos por a, sería menos a. Luego menos por menos 3 sería más 3. Todo esto por a menos 1. Continuamos. Luego tenemos a menos a. Como son inversos, es decir, se simplifican. Entonces tengo que esto se anula con este. Por último, 2 más 3 es 5 y me queda que acá va a ser 5 por a menos 1. Y entonces este es el resultado de la operación que yo estoy buscando. Y al momento de que yo puedo checar esta parte, lo que me da como resultado final es el inciso A. Entonces el inciso A es mi respuesta correcta para este ejercicio. Ahora veamos el ejercicio número 8, que nos dice, nos dan una expresión que es 2x menos 1 por x menos 1. Y lo único que nos están pidiendo es obtener el desarrollo de esta expresión. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es simplemente aplicar un poquito de nuestro álgebra y con eso vamos a llegar al resultado correcto. Entonces vámonos a ello. Tenemos nosotros empezando la expresión que es 2x menos 1 por x menos 1. Entonces para poder realizar esto de una forma muy fácil, simplemente el primer término, es decir, en este caso voy a ponerlo de color naranja, que es este va a multiplicar primero a la x, luego va a multiplicar al menos 1, ¿vale? Entonces lo que vamos a empezar haciendo, entonces 2x por x me va a dar 2x al cuadrado. Posteriormente 2x por menos 1 es menos 2x. Ahora voy a multiplicar este menos 1 que tengo de esta parte. Menos 1 por x y luego va a ser nuevamente menos 1 por menos 1. Entonces vamos a hacer. Empezamos con la primera. Menos 1 por x me va a dar menos x. Posteriormente menos 1 por menos 1. Menos por menos es más. Y 1 por 1 es 1. Finalmente reducimos, entonces me va a quedar como 2x al cuadrado, luego menos 2x menos x, aplicamos leyes de los signos y reducción de términos semejantes y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Números con signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo, entonces va a ser menos 2 menos 1, va a ser menos 3, entonces tengo menos 3x más 1 y con esto yo ya tengo el resultado de la simplificación o de desarrollar este producto. Y ahora lo busco simplemente en donde estaría el resultado correcto. Y el resultado correcto es el inciso D. Muy bien, ahora veamos el ejercicio número 9, el cual nos dice que tenemos que desarrollar este binomio elevado al cuadrado. Y nos dice cuál es el resultado de elevar esta expresión o de desarrollar esta expresión. Bueno, para esto simplemente necesitamos una formulita, el cual es el del binomio al cuadrado con la suma. Entonces recordemos que la fórmula es a más b elevado al cuadrado es igual el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar si a mí me piden ahora
a más 2b elevado al cuadrado. ¿Quién ocuparía el lugar de la a? Pues la misma a. ¿Quién ocuparía el lugar de la b? En este caso lo ocuparía 2b. Entonces vamos a desarrollarnos guiándolo a partir del ejemplo que nos estamos teniendo en la parte de arriba, es decir, de la formulita. Entonces con eso nos vamos a guiar para poder tratar de entender y determinar el resultado de una forma muy fácil y de una forma rápida. Entonces nos dice que el primer término, en este caso que es a elevado al cuadrado, entonces simplemente va a ser a elevado al cuadrado en este caso. Posteriormente dice el doble producto. El doble producto significa que va a ser 2 por algo. Entonces va a ser 2 por a, luego por 2b, así como lo estamos viendo. Por último, luego lo que viene es el último término al cuadrado, es decir, más 2b elevado al cuadrado. Ahora tengo que seguir simplificando y seguir desarrollando la parte que tengo de abajo. Entonces tenemos a al cuadrado se baja tal y cual, más este 2 lo voy a multiplicar por el 2 que está acá, que sería 4. Luego sería ab. Por último, más 2 elevado al cuadrado es 4 y b elevado al cuadrado es b al cuadrado. Y finalmente tengo mi respuesta correcta, que es a al cuadrado más 4ab más 4b al cuadrado. En pocas palabras, todos los signos deben de ser positivos, ¿vale? Entonces, una vez que yo sé eso, puedo marcar la respuesta correcta, que es el inciso C. Otra forma muy rápida de hacerlo es guiándonos a través de los signos. ¿Cómo es eso? Para nosotros hacerlo súper rápido es nosotros ver si tenemos un binomio al cuadrado y la operación que aparece es una suma, lo que nosotros tenemos que ver es que siempre que sea una suma, todos los signos van a ser positivos. Entonces, el inciso A quedaría descartado porque hay signos negativos, al igual que el inciso B y al igual que el inciso D. Por lo tanto, la respuesta correcta llegaría en segundos al inciso C, ¿vale? Pero eso ya es ahora sí que conforme la práctica y todo. Ahora, ¿qué pasaría si fuera caso contrario? Si fuera de la forma con negativo, es decir, la formulita para un binomio negativo es de la siguiente forma. Es igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Esta es la fórmula para el binomio con signo negativo. Entonces, donde nos tendríamos que fijar sería en el segundo término, que tenga el signo negativo. Pero mientras sea positivo, automáticamente todo va a ser positivo y vamos a llegar a la respuesta muy rápido. Y con esto terminamos el 9º ejercicio. Finalmente nos vamos con nuestro 10º y último ejercicio de este apartado de la evaluación diagnóstica, el cual consiste principalmente en el tema que es este ángulo entre dos rectas cortadas por una transversal. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo le tenemos que hacer? Para yo poder no complicarme en esta parte, simplemente tengo que saber la parte teórica, ¿vale? Entonces, en la parte teórica lo que nos enseñan es que este ángulo y este ángulo van a ser alternos internos. Entonces, al momento de ser alternos internos, significa que van a ser iguales. Y a partir de eso, yo voy a despejar a x y obtener su valor. Entonces, lo que voy a estar teniendo es lo siguiente. Es que va a ser 10x menos 7 va a ser igual a 8x más 5. Entonces, tengo que resolver esta ecuación y obtener el valor de x. Y con eso yo habré terminado. Entonces, vámonos a ello. Para esto también es muy importante que yo sepa el opuesto de las operaciones. Si por alguna razón te cuesta, puedes igual mandarme un mensajito y con mucho gusto te comparto el material. Entonces, continuemos. Entonces, yo tengo 10x. Este 8x, como tiene signo positivo, del otro lado de la igualdad va a pasar con su signo contrario. El opuesto de la suma es la resta. Entonces va a pasar restando, que sería menos 8x. Y esto va a ser igual a 5. Ahora, este menos 7, del otro lado de la igualdad va a pasar con su signo contrario, es decir, sumando. Nos va a ser más 7. Finalmente, 10x menos 8x me da 2x. Continuando, 5 más 7 me da 12. Ahora tengo que despejar a x. ¿Pero qué está haciendo este 2 con esta x? Está multiplicando. ¿Cuál es el opuesto de la multiplicación? La división. Entonces voy a pasar dividiendo a ese 2. Entonces va a quedar como 12 sobre 2. Finalmente x
tiene el valor de 6. Y con esto yo ya obtuve cuánto vale x. Entonces la respuesta correcta en nuestro ejercicio sería que x tiene el valor de 6. En este caso es el inciso D. Y con esto terminamos el ejercicio 10 y último.